¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra mañana en Siempre Juntos. Iniciamos en este día, lunes 20 de abril, con energía, con ánimo. ¿Se sintió el frío hoy? ¿Cómo estuvo la mañana para usted? Y yo, la verdad, ya estoy proyectando comprarme una bufanda. Lamentablemente tiene que ser una específica y los que sufren alergias lo sabrán, hipoalergénica, porque las otras me hacen que me rasque todo el rato, me pique, así que... Pero ya lo estoy proyectando porque la mañana muy fría, duele un poco la nariz al respirar este aire tan helado. Pero eso sí, desde muy temprano ahora hay que mencionarlo y lo voy a comentar también, usando ya el transporte público de forma generalizada, la benzina no hay bolsillo que aguante el aumento que hemos vivido tanto la pasada semana como ya con el denominado benzinazo, así que a revisar las finanzas en la casa. Yo le invito a ustedes también a que saquen cálculos, vean cuánto gasta, cuánto sale la luz, cuánto sale el agua, porque con cuentas claras se puede saber dónde se puede ahorrar y dónde está la necesidad para poder también ir seccionando ahí los gastos y así tener claridad en el hogar de cómo está el tema económico, que ha sido uno de los pilares en el tema del foco del gobierno, en relación también a lo que vamos a estar conversando más adelante, las contribuciones. Se está avanzando en el tema de la idea recién de legislar esta reforma a nivel macro que presentó el presidente José Antonio Kast la pasada semana en cadena nacional, pero eso más adelante. Hoy queremos iniciar el matinal Siempre Juntos, conectando con lo que está ocurriendo en nuestra Universidad de Concepción, el hito de la ceremonia de inauguración del año académico. Vamos a estar conversando de lo profundo del océano a lo que ocurre a miles de kilómetros. Hablamos de nuestras galaxias y lo que nos rodea en el universo. Estamos junto a Christopher Cortés, quien está ya en el auditorio. ¿Qué tal, Christopher? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Mati, ¿cómo estás? Buenos días. Tú lo decías, hacías la introducción, por eso estamos acá en el auditorio Universidad de Concepción de la Facultad de Humanidades y Arte, acá justo al ingreso de la Casa de Estudios, donde se va a llevar a cabo a partir de las 10 horas la ceremonia de inauguración del año académico 2026 y que además es una actividad abierta para el público, para la comunidad de la Universidad de Concepción. A partir de las 10 horas se va a llevar a cabo acá una charla que, como tú lo decías, va a combinar dos áreas del saber, de la ciencia, que son muy relevantes para el planeta y que también son dos focos importantes de la investigación científica que se desarrolla acá en la Universidad de Concepción durante todo el año. Por eso vamos a poder escuchar a dos especialistas muy importantes en la materia que son reconocidos a nivel internacional por sus logros. Hablamos del profesor Osvaldo Ulloa Quijada, del director del Instituto Milenio de Oceanografía, y también del profesor Rodrigo Herrera Camus, que es director del Núcleo Milenio de Galaxias. Ellos dos van a estar exponiendo acerca de la profundidad del océano y también la profundidad del universo. Como yo les digo, son dos científicos de la Casa de Estudios, académicos de acá de la Universidad de Concepción, que cuentan con grandes logros a nivel internacional, que son especialistas en estas materias y que van a poder estar contando sus experiencias. Va a estar también el rector, doctor Carlos Saavedra, acá entregando también, por supuesto, palabras en esta ceremonia de inauguración del año académico 2026. Recordar nuevamente que es un acto solemne, abierto para la comunidad y que refuerza el compromiso de la Casa de Estudios con la excelencia, con la formación integral y también con el desarrollo del conocimiento. Para detallar un poco más también respecto de los expositores que van a ser los protagonistas el día de hoy, hablamos, como les decía, por un lado el doctor Osvaldo Ulloa Quijada, que protagonizó hace muy poco, en enero de 2026, un nuevo descenso tripulado a la fosa de Atacama, alcanzando una profundidad superior a los 8.000 metros. Esa actividad la hizo también junto a otros científicos en un sumergible diseñado por el Instituto de Ciencia de Ingenierías de Aguas Profundas de la Academia China de Ciencias, que está hecho para resistir presión extrema. Son distintas expediciones que se han desarrollado en ese punto de nuestro país que tienen
tiene que ver con la experimentación directa del lecho marino, desarrollos científicos relevantes que entregan también un profundo conocimiento no solo para la casa de estudios, sino también que son investigaciones que significan, también tienen un alto valor para la comunidad científica a nivel internacional. Y en ese sentido también destacar la presencia del doctor Rodrigo Herrera Camus, que también hace poco, en diciembre, publicó un histórico artículo en la prestigiosa revista Nature Astronomy, liderando un artículo respecto de el comienzo del universo a partir de hallazgos de observaciones conjuntas del radiotelescopio ALMA en nuestro país y también el telescopio espacial James Webb. Esto es una también investigación, un trabajo científico que desarrolló con otros profesionales del extranjero y que le permitió estar en esta prestigiosa revista a nivel internacional. O sea, son 12 eminencias que cuentan acá su experiencia, que van a estar exponiendo a partir de las 10 de la mañana y que son académicos de nuestra casa de estudios, lo que sirve también para tomar valor a los profesionales, a los docentes que existen acá en la Universidad de Concepción, en sus 3 campus, y también para comenzar también a tomarle valor a lo que se desarrolla acá y que genera conocimiento y va marcando pauta a nivel científico, a nivel ya internacional, con estos reconocidos, bien digo, doctores de la Casa de Estudios, que a partir de las 10, en una actividad gratuita que va a ser abierta para la comunidad, van a estar acá exponiendo junto al rector también en esta charla inaugural para el año académico 2026. Bueno, tremenda oportunidad para conocer acerca de las profundidades del océano con el doctor Osvaldo Ulloa. Tú ya lo relatabas, Christopher, en esta última expedición que llevó también ahí al doctor Osvaldo Ulloa junto a una tripulación a 8.000 metros de profundidad, en una colaboración también con la academia que proviene de China, denominada como JCATE, y también, bueno, lo que está haciendo el doctor Rodrigo Herrera Camus con el núcleo Milenio de Galaxias. También recordar que el doctor Osvaldo Ulloa pertenece al núcleo Milenio de Oceanografía, lo que está sucediendo en materia científica y que ha revolucionado también al país y al mundo, porque son 2 investigaciones que han tenido mucha repercusión a nivel internacional. Importante destacarlo, son 2 áreas muy difíciles de estudiar. Aprender acerca del océano es tan difícil como aprender acerca del universo, a pesar de que hay una diferencia muy grande en lo que ocurre dentro de la Tierra, lo que ocurre fuera de nuestro planeta. Así que muy entretenido, se unen 2 temas que tienen mucha relación, a pesar de que quizás a simple vista no logremos entenderlo, pero es, por ejemplo, lo que ocurre en materia de la tecnología que se tiene que utilizar y se tiene que avanzar, por ejemplo, para poder estudiar el océano, y lo mismo ocurre con la astronomía. Esto permite el avance, permite la progresión de estos saberes, y es algo que tenemos que destacar y que obviamente también, Cris, ahí aprovechar de invitar a la gente, porque es una actividad abierta a la comunidad para que pueda participar en este día lunes. Sí, así es, Mati. Acá a mi espalda está el ingreso de la facultad. Uno entra, a mano derecha inmediatamente está el auditorio Universidad de Concepción, donde se puede acceder a esta charla que va a contar con palabras del rector, luego la exposición de cada uno de los 2 doctores que hemos estado comentando en conjunto, Mati, y luego hay un panel de conversación donde se van, por supuesto, a entrelazar ideas, y hay un espacio también para el público para que puedan hacer preguntas. Es una gran instancia para la comunidad de la Casa de Estudios, y que además, para quienes no puedan estar acá presentes presencialmente, se va a poder ver a través de las pantallas de nuestro canal, de las multiplataformas de los medios UDEC, para poder disfrutarla desde donde sea. Así que es una gran oportunidad entregar, por supuesto, la invitación, una charla abierta para el público. A partir de las 10 de la mañana ya va a comenzar esta charla inaugural del año académico 2026 con 2 especialistas que hemos conocido también en nuestro canal, que están constantemente entregando algunas de sus experiencias y que acá pueden, por supuesto, acercarse de mejor manera a la comunidad, recibir preguntas, contar sus experiencias
experiencias quizás del punto de vista más íntimo de cómo se desarrollan estas investigaciones o cómo se llevan a cabo estos trabajos en terreno en el caso de la investigación en la fosa de Atacama, por ejemplo, que es muy interesante de conocer en profundidad cómo se desarrollan esos ingresos, esas naves tremendamente tecnológicas que permiten esta investigación, bien digo, Mati, como tú bien decías, que son muy complejas de realizar, son muy complejas de generar en nuestro país y sobre todo considerando desde las regiones. Así que una tremenda oportunidad para participar aquí desde las 10 de la mañana o verlo a través de nuestras pantallas. Sí, y aprovechar también de mencionarlo, vamos a vincular porque desde el Departamento de Astronomía, cada día viernes ahí están generando instancias de diálogo, de charla con la gente, con la comunidad en los viernes astronómicos. Y otro dato, porque recordar que usted puede también ser parte de las expediciones a través de los documentales que se han generado, donde hemos visto lo que ha sido el trabajo del equipo, de cómo se ha llevado a cabo estas investigaciones científicas en 2 documentales. Y hay que recordarlo porque esta semana es el Festival Internacional del Cine del Mar, con un vínculo con las investigaciones del doctor Osvaldo Ulloa, para que también la gente pueda ir ya proyectando lo que es este evento. Christopher, todo esto también en el marco del desarrollo de las investigaciones científicas, pero complementado también con la posibilidad de que a través de diferentes plataformas la comunidad también pueda ser partícipe y pueda enterarse de lo que está ocurriendo tanto en la investigación de acá de la Universidad de Concepción como en lo que se está generando en diversos lugares del mundo. Sí, tal cual, Mati. 2 temáticas que están muy en boga, sobre todo el tema de la investigación espacial, con lo que ha desarrollado hace muy poco la NASA orbitando la Luna. Son 2 temas que están perfectamente en desarrollo a nivel internacional y donde quizás algunas personas pueden no conocer el trabajo que se desarrolla desde la Universidad de Concepción y ese impacto, esos avances que se van generando año a año por parte de científicos como los que van a exponer el día de hoy. Así que una gran oportunidad para conocer el trabajo que se desarrolla desde la UDEC, desde las regiones y desde nuestro país, porque hay mucho que decir, mucho que contar de estas investigaciones, tanto en el océano, que tú lo decías, que es muy complejo de estudiar, como también por parte de otras áreas desde el universo. Muchas gracias, Christopher. Te dejamos para que puedas continuar con tu labor de reporteo. Invitarle a la gente, por supuesto, a que pueda ir a participar en esta charla que se va a estar realizando ya en breves minutos. Así es, Mati. Dentro de algunos minutos, aquí en el Auditorio Universidad de Concepción de la Facultad de Humanidades y Arte, charla abierta para el público y también la transmisión de nuestros medios UDEC, también, por supuesto, las multiplataformas de nuestro canal. Muchas gracias, Christopher. Queremos también aprovechar de recordarle e invitarle también a que sea parte de lo que va a estar ocurriendo próximamente en el Festival del Cine del Mar. Una oportunidad también para vincularse con lo que ocurre en materia científica y además audiovisual, presentado en este formato que usted puede vivir durante esta semana. Aprovechar también de recordar lo que estuvimos conversando la pasada semana en Multiversos. Va a llegar un telescopio acá a fin de año, ya va a estar listo en una colaboración también entre China y nuestro país y la Universidad de Concepción. Lo que ha ocurrido en materia científica en la fosa de Atacama, lo hemos mencionado, la sensorización, lo que permite también entender en nuevas formas de vida, también, por ejemplo, lo que ocurre con el proceso de subducción. Recordar que nosotros vivimos en un territorio donde habitan tanto seres vivos como también las condiciones naturales propias, como por ejemplo la tierra y cómo chocan estas placas tectónicas generando, bueno, lo que nosotros sabemos muy bien, que son terremotos y tsunamis, los volcanes también, porque todo está de forma relacionada, conviviendo, coexistiendo. Entonces son muchas áreas que convergen
y que es importante también de visibilizar en cuanto a lo que está ocurriendo. Recordar entonces en algunos minutitos más, a las 10 de la mañana, vamos a estar ahí también con la transmisión de esta ceremonia inaugural del año académico 2026. Dejamos ese tema de lado por un momento. Queremos también pasar a revisar parte de lo que le hemos estado generando como contenido noticioso. En relación, primero, nos vamos con el tema, lo había mencionado al comienzo, económico. Hemos notado que se ha visto un alza no solo en las bencinas, sino que ya ha comenzado a impactar. Y uno de los primeros productos que subió alrededor de un 30% en general, en cada una de sus categorías, es el huevo. Entre 1.500 y 2.000 pesos ha sido ya el precio final que llega al consumidor, es decir, a nosotros. Tras el alza de bencinas, y queremos invitarle también a revisar la nota que desarrollamos junto al departamento de prensa. Con el paso de los días ya se ha comenzado a visibilizar el aumento en los precios de algunos productos, una realidad que incluso podría estar lejos de cambiar. Lo primero que nos preocupa es que ojalá la guerra se termine lo antes posible. No puede seguir muriendo gente en Medio Oriente, en Ucrania, en Sudán. Es algo que debe detenerse y debemos hacer un llamado a la paz. Pero además de eso, además de la importancia que tiene la paz, nos está afectando en el cotidiano. Sin embargo, el efecto que pueden tener al final del día tiene que ver más con la persistencia de los fenómenos que con el shock inmediato. Debemos recordar que lo importante cuando nosotros miramos la inflación es el efecto a mediano o largo plazo. Un proceso de inestabilidad que se ha traducido en un impacto directo a los bolsillos de las personas. Un ejemplo tangible se evidencia en el valor de los huevos. Sí, han subido harto los huevos. Por ejemplo, el extra estaba a 6.000, ahora ya subió a 7.500, este estaba a 5.000 el primero. Estima que para la región del Biobío los huevos han subido cerca de un 30% en promedio en todas sus categorías, considerando datos desde la última semana de 2025 hasta la semana 15 de 2026, traduciéndose entre 1.500 a 2.000 pesos de aumento. Una situación que ha afectado tanto a consumidores como a los comercializadores de este producto avícola. ¿Aló? ¿Sí? Hablo con Granja Don Hueva. Ya tenemos listo su pedido. Ya, vamos camino. Él es Benjamín. Hace unos meses se vio la necesidad de explorar nuevos mercados y fue ahí cuando le surgió la idea de desarrollar un emprendimiento relacionado al comercio de huevos a domicilio. Venimos de Granja Don Hueva, venimos a dejar unos huevitos. Sí, ningún problema. Vale, Adelante. gracias. Bueno, nosotros ya veníamos con una pyme de antes. Pero con los tiempos de mi trabajo, ya que yo trabajaba igual en la noche, no me daba el tiempo de hacer muy bien la labor de la pyme, así que la pyme la dejamos de lado. Después quedé sin trabajo y buscando alguna forma para surgir de alguna manera, pillamos el tema de los huevos, buscando un servicio igual que no estuviera muy cubierto que la entrega a domicilio, ya que no sé, pues igual nosotros ahora tenemos altos clientes que no sé, son de adulto mayor, los otros no sé, pues la clienta que nos acompañaron a dejar ahora tiene una bebé chiquitita, entonces no puede salir mucho, y tratar de cubrir todo lo que no está muy cubierto por otras personas. Según comenta, al principio el negocio le estaba resultando rentable, pero en las últimas semanas se ha tenido que adecuar a las nuevas condiciones del mercado. Nosotros igual pensamos en nuestros clientes, nos ponemos en el bolsillo de los clientes y no le queremos subir tanto el precio tampoco. Entonces tratamos de llegar a un acuerdo como familia de que no afectara al cliente que ya teníamos y que no nos salga más tan afectado a nosotros. Entonces, no sé, pues para el alza de la bencina nosotros organizamos puntos para hacer la entrega a las personas que puedan y las que no, nosotros vamos a entregar a domicilio. Bueno, así fue nuestro primer pedido, nuestra primera entrega por hoy día. Aquí nos despedimos, la verdad. Muchas gracias por acompañarme, por seguirnos. Igual me pueden seguir de nuevo en mi Instagram como Granja-Don Hueva. Y eso, que tengan muy buen día. Mientras Benjamín continúa con sus entregas, hay otro tema relacionado al mundo avícola que causa preocupación y que podría impactar en los precios. Se trata de la gripe aviar.
como Seremi de Salud tenemos una fiscalización constante a los distintos planteles para poder detectar si existiera alguna dificultad o también entregar las mismas medidas de prevención que tienen que tener cada una de estos planteles. Y también desde el día viernes 17 empezamos con distintas charlas también en la provincia de Arauco para informar a la comunidad en esta materia, también en las distintas empresas. Y por último también queríamos informar que también es sumamente importante las medidas de prevención en materia de vacunación de la influenza, que también lo tomamos como una medida de acción preventiva. Si bien el impacto es visible en los valores del huevo, aún no se es posible medir el impacto real de las medidas tomadas por el gobierno de José Antonio Kast. Para aquello se deberá esperar al IPC de abril que se entrega en mayo y así evidenciar las consecuencias de las determinaciones del Ejecutivo en relación a la adaptación a condiciones internacionales adversas. Se contempla que nos acerquemos al 4% en el IPC, producto de lo que ha estado ocurriendo en materia política. Hablamos de las decisiones del gobierno de José Antonio Kast que han repercutido en la economía familiar. Queremos también recordar parte de lo que hemos estado presentando y en específico relacionado a algo que tiene un vínculo con la economía y con lo que está ocurriendo actualmente y las decisiones también obviamente que se han tomado y que tiene relación con la eficiencia en los modos de transporte. Cuando hablamos de eficiencia, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que se considera? Bueno, esas son preguntas que se responden en la siguiente nota. En este tiempo ahora es mejor la bicicleta. ¿Cuánto demoramos en trasladarnos por el Gran Concepción? Esa es la pregunta que busca responder la nueva medición de eficiencia en modos de transporte que se realizará este martes 21 de abril, de la cual participa la ciudadanía, instituciones y académicos. No es muy compleja, no buscamos generar aquí una investigación académica ni nada, sino generar datos desde la ciudadanía, pero con la mayor rigurosidad posible. Quizá hay un poquito de complicación con el horario, porque esto lo realizamos en hora punta para justamente evaluar esa complejidad. Así que como lo hacemos a las 8 a.m. en Concepción, en Chihuayante a las 7:30, también ahí tiene que ver más que nada con la disponibilidad de las personas, considerando que están en horario laboral. Y ojo, uno de los recorridos que estudiará la medición es este, entre Universidad del Biobío y Plaza de la Independencia. El traslado que usted ve ahora en modo rápido nos tomó 13 minutos, pasadas las 11 de la mañana. Pero el próximo martes el objetivo es llevarlo a cabo en hora punta. En este caso, por ejemplo, nosotros buscamos que todos las y los voluntarios que se han inscrito y que se van a inscribir tienen que empezar en el mismo punto de partida. Hay un ministro de fe ahí, que generalmente es una persona de CDE o de la municipalidad que nos colaboran. Anota el tiempo de inicio y también en el punto de destino se anota con un ministro de fe el tiempo de traslado total. Dicho mecanismo se realiza desde 2022 y en sus 4 versiones ha arrojado que la bicicleta es el método más eficaz de moverse por la ciudad. Tanto para trámite como laboral lo ocupo. Como trabajo acá y vivo acá cerca del centro, así que me es más fácil el trayecto, tanto los tacos que hay, porque a veces hay atollamiento acá vial, pero a veces se concentra siempre en el centro. Concepción se destaca por sus ventajas comparativas para los trayectos sobre 2 ruedas, pero la convivencia vial, interrupciones en zonas congestionadas como Plaza Perú y falta de infraestructura en puntos claves son problemas frecuentes. Concepción tiene ciertas ventajas para usar la bicicleta como modo de transporte en una ciudad plana, de clima estable, de tramos cortos. ¿Cuál es el problema? Mucha gente estaba llegando al centro de la ciudad en automóvil particular, los que están generando los actuales problemas de congestión vehicular y que también afectan la calidad de vida de las vecinas y vecinos de Concepción. Automovilistas de la zona destacan que requieren utilizar su vehículo particular para hacer ciertos trayectos, pero que la situación se vuelve cada vez más compleja. Y suelo usar el vehículo todos los días y mi trayecto de todos los días es ir al colegio a buscar a mi hijo y traérmelo a la casa. Hay mucha congestión, yo vivo en Valle Noble y se hace congestión afuera, en el colegio Almonday, luego tengo la congestión acá en la Rotonda Bonilla, luego en Eras con Vilumilla, mucha congestión en la mañana por los colegios. Por Collado y harto taco y por eso tomo más la autopista.
Eso ha sido el gran problema que hemos tenido, el tema de los combustibles. Sería ideal porque las cosas mejoran. Será la quinta edición de esta medición, la cual llega en momentos de difícil contingencia entre obras públicas en realización y una alza histórica en el valor de los combustibles. ¿Ha medido los tiempos de traslado? ¿Lo ha tomado el tiempo de cuánto se demora en llegar de un lugar a otro? Incluso, por ejemplo, el vehículo tiene la capacidad de ver el kilometraje para ir midiendo con más detalle. ¿Pero lo ha hecho? Eso es un muy buen ejercicio. Por ejemplo, yo he tomado el tiempo que me demoro en trasladarme en vehículo desde el paradero 14 de San Pedro de la Paz hasta TVU. Desde mi casa hasta TVU. Pero también he tomado el tiempo que me demoro en biotren, considerando todo el traslado. Por ejemplo, en el vehículo, salgo desde mi casa en el vehículo y llego en vehículo hasta el trabajo. Cuando voy en biotren, tengo que caminar hasta el biotren, que me demora cierta cantidad de tiempo, luego el propio traslado en biotren y hasta llegar acá, y acá tengo dos posibilidades. Una, o camino desde la estación hasta nuestro canal, o utilizo un bus, pero el bus me deja ya sea o en San Martín o fuera de la Universidad de Concepción. Y ahí hay que tomar una determinación, pero ahí la invitación es a calcular un promedio, ver cuál le sale mejor, cuál le resulta mejor, y volvemos a la conversación del principio, económicamente también. El valor de un pasaje por día, ¿cuánto le sale, por ejemplo, biotren más micro, biotren más micro y micro, o biotren más micro colectivo? ¿Cuánto es el valor? Llévelo a montos y llévelo a tiempo, y así va a calcular eficiencia, porque la eficiencia no solo es tiempo, sino que también cómo está la economía y contemplando la mayor cantidad de variables. Por ejemplo, es factible que, por darle solo un ejemplo, es factible que usted pueda movilizarse en biotren considerando, por ejemplo, una persona con discapacidad y todo lo que significa movilizar a una persona con discapacidad. Entonces, todos esos contextos también son considerados a nivel personal para ver qué es más eficiente. En este caso, se notaría claramente que la eficiencia va por tener un vehículo, por trasladarse en vehículo, para así, obviamente, evitarse todo lo que significa el biotren, porque también hay que mencionarlo, está bastante saturado la locomoción colectiva, en particular hacia el sur del Biobío. Pero bueno, ahí estaba la nota, también parte de lo que está ocurriendo con el tránsito vehicular y el movimiento de personas en nuestro Gran Concepción, que sabemos históricamente ha sido uno de los mayores inconvenientes que ha tenido la ciudad con relación a su crecimiento. Queremos aprovechar de ir a revisar también parte de lo que se menciona en el acontecer noticioso en los medios de la Universidad de Concepción. Como siempre usted sabe, actualizando constantemente lo que sucede acá en nuestra región del Biobío, en Chile y el mundo. Iniciamos con la portada de diarioconcepción.cl. MOP confirma continuidad de construcción de red Biobío de hospital. Lo hemos estado comentando, lo que ocurre al sur del Biobío. Si usted nos ha seguido en la tarde en Multiversos, hemos estado dialogando en torno a este tema justamente por lo que había sido ya la paralización de las obras, muy lento todo, pero se confirmó entonces por parte de la Seremía de Obras Públicas que se va a continuar con la construcción de estos 4 hospitales al sur del Biobío. Importante también de destacar aquello. Arrendar en Concepción, los exigentes requisitos que dejan fuera a cientos de postulantes. Está muy difícil. Los gastos comunes. También ahí hay muchas solicitudes de papeles para poder acreditar que el pago se va a realizar. Investigación de la UDEC destaca el valor biocultural de los humedales y rol de las comunidades en su protección. Parte de lo que ha estado sucediendo en materia de la protección de los ecosistemas. En la pasada semana estuvimos hablando con Catherine Sangüesa, que va a estar ahí en Audubon 2026 siendo jueza. Fotografías de aves,
le invitamos ahí a que vaya a revisar parte de su historia también. Si querían un Vial Guerrero, lo ganó con 10 y autoridad. Equipo de José Zapata tuvo un complicado debut ante otro histórico, Iberia, pero metió 2 goles en inferioridad numérica. El Vial a la Vialina, ganando a la Vialina, Fernández Vial volviendo a tercera división. Buen resultado para Fernández Vial, mal resultado para Iberia de Los Ángeles. 2 equipos que habían estado lejos de las canchas y que vuelven a reencontrarse en un derbi regional. Por muchos años animaron la segunda división. Buen triunfo para el Inmortal. Menos autos, más micros llenas. La percepción en el Gran Concepción tras el alza de los combustibles. Le estaba mencionando aquello, ¿ves? Sí, se nota un poco más saturado el transporte público. Es cosa de tomar una micro, es cosa de tomar el biotren o de transitar en la calle. La semana pasada, el día viernes nos movilizamos en vehículo, el día jueves, porque los viernes siempre está con menor movilidad, pero el día jueves en particular, y ya se notaba una baja, sí, en materia del tránsito vehicular. Bueno, ahí está entonces, y también editorial, ese es un temazo, el robo de las tapas de alcantarillas. Costo urbano de un delito persistente. Eso es tremendo. El robo de las tapas de alcantarilla es una situación muy compleja porque se generan muchas situaciones. Una, los vehículos que sufren daños, que no ven el hoyo que se encuentra ahí. Otro también, las personas que pueden distraerse y eventualmente no ver que hay ahí un espacio sin tapa y ocurre accidentes como lo hemos visto con anterioridad. Y además, ¿quién se hace cargo de la reposición? ¿Cuánto se demora la reposición de aquello? ¿Qué se hace cargo? Me refiero, obviamente, ahí el municipio tiene que hacerlo, pero ¿quién lo hace? Es dónde van a mandar a construir la tapa, cuánto tiempo se demora en construir la tapa, y considerando la cantidad de tapas que fueron sustraídas, no, es una situación compleja. Nos vamos ahora a revisar la discusión.cl. La UEF en 40.000 desata alzas en cadena y obliga a ajustar presupuesto. Pésima noticia el tema del aumento de la UEF, colegiaturas. Estuvimos con una gráfica ahí durante el fin de semana en nuestras plataformas de Medio Sudex explicando más o menos en dónde repercute colegiaturas. Hay colegios que pagan en UEF. Bueno, también obviamente viviendas, entre otros. Ñublense rescató un empate ante el campeón Coquimbo y sigue en la parte alta. Se pone al rojo vivo la primera división. Deportes Concepción, que tuvo ahí un 3-3 ante La Serena, partió ganando el elenco lila, luego se lo da vuelta, pero un empate también merecido y necesitado, un envío anímico así. Deportes Concepción, cayó Colo-Colo, que tiene un partido menos y se encuentra segundo en la tabla, que ahora juega próximamente justo ante Coquimbo Unido. Se pone interesante la primera división. Ministro de Obras Públicas se inhabilita para decisiones sobre el embalse Punilla tras críticas a su declaración de patrimonio. Martina Rau declaró bienes en Ñuble y participación en empresa agrícola por más de 4.000 millones. Desde la oposición criticaron omisión de derechos de aguas vinculados a su sociedad. Gremio planea bajar la frecuencia de sus micros en Chillán por alza de combustibles. Recordar que hay una normativa legal de cómo se tiene que ir regulando el alza en los valores de los precios de las micros, de los taxibuses. Por si acaso, no es a determinación de la empresa. Cuando esa determinación de la empresa, no sé si se acuerda, la pasada, bueno, el día del bencinazo, hace 2 semanas, 3 semanas atrás, ya el pasado 26 de marzo, estuvimos conversando con algunas personas que utilizaban el transporte público no regulado. Y ese ya se dio un alza. Este año EFE concluirá las obras del nuevo centro de mantención ferroviaria en Ultraestación. Parte de las propuestas que se realizaron incluso con la presencia de la ministra, exministra, en ese momento ministra Camila Vallejo, cuando se conversó y se dialogó ante la prensa y ante la comunidad los proyectos de mejoramiento de EFESUR. En particular, recordémoslo, Biotren a Lota, que está ya realizándose los estudios de ingeniería.
También la posibilidad de que llegue a Penco, los nuevos trenes que se están ya comenzando a transformar en una realidad. También el nuevo puente ferroviario y de entre esas novedades incluía esta estación. Así que bueno, se están materializando aquellos proyectos que se mencionaron en aquella ocasión. Nos vamos a tvu.cl. Arrendar en Concepción, altos requisitos y poca oferta tensionan el mercado. La gente por lo general, y yo comprendo porque también en algún momento arrendé en el centro de Concepción, nos gusta vivir cerca de nuestros espacios de trabajo, nos podemos mover caminando, en bicicleta. Por lo general y por comodidad y eficiencia, quizás vivir en el centro ayuda. Ahora, con los precios como están ahora, los arriendos, la capacidad también que hay en el centro penquista, se están generando cada vez más edificios, estamos creciendo de forma vertical porque ya no hay espacio en el centro penquista para expandirse. En la periferia donde se están concentrando los proyectos habitacionales, hablamos por ejemplo de Penco, hablamos por ejemplo también de San Pedro de la Paz, más cercanos obviamente ahí al centro penquista, porque lo mismo ocurre en Tomé, pero ya la periferia es la que está comenzando a crecer y esto es parte de lo que se ha dialogado en otras instancias, hacia dónde queremos crecer y cómo queremos crecer. Esa es la pregunta. Y ahí está el tema. Instalado también lo que ocurre con los humedales. ¿Por qué ocupar esos espacios? Porque son los únicos lugares disponibles que hay. ¿Y cuáles son las consecuencias? Lo hemos mencionado en diversas ocasiones. Entonces, ¿asumimos las consecuencias de lo que ocurre con los humedales? ¿Estamos dispuestos a asumir todo lo que hemos dialogado en diversas instancias? Hablamos saturación de las aguas, afectaciones a vecinos y vecinas, el impacto en los ecosistemas. Bueno, todo eso es parte de la conversación hoy en día en materia de urbanismo y cómo habitamos nuestro territorio y cómo crecemos también como ciudad. Registran 50 robos de tapa de alcantarillado y aguas lluvias en las últimas semanas en Concepción. Ve, ahí era lo que yo le mencionaba. El tema es que eso puede ocasionar un accidente. Y si ocasiona un accidente, también puede haber un proceso legal, existir un proceso legal de reclamo de la persona que sufrió el accidente en contra de quienes son los encargados de cuidar los entornos. Eso también es una realidad. Entonces, y esto es algo que lamentablemente ya es reiterativo. Proyectan 230.000 pymes beneficiadas con medidas de protección al empleo formal en Biobío. De regreso a las estrellas, el libro de médica local naturaliza la muerte para la vida y el duelo sano. Carolina Tapia Cruz es un buen escenario y desafío diferente al que me tocó en la oportunidad anterior, también parte de lo que ocurre en nuestra visión regional, de lo que sucede con la llegada de estas nuevas caras, nuevos rostros. Bueno, también algunos con un pasado político en la región. Queremos aprovechar también de revisar radiodec.cl para ir ya finalizando con los medios de la Universidad de Concepción. Lo tenemos aquí en pantalla. Leyenda romántica. José Luis Urquieta debutará como solista junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Tras afectación por incendios, comunidades escolares reciben computadores e internet gratuito. Y lo estuvimos revisando también en la mañana lo que ha sido este proceso de licitación para el complejo policial de la PDI, ahí en nuestra pauta, primera hora de la mañana, usted ya lo sabe, a través de las pantallas de los medios UDEC y en Radio UDEC, por supuesto, para estar atentos de todo lo que ocurre en el ámbito noticioso. Lo vemos en el deporte, ganó la Universidad de Concepción en el partido de ayer ante Gimnástico, cayó ante Colegio Los Leones el pasado día viernes, segundo lugar en la tabla. Colegio Leones le ganó a domicilio a Santiago Morning Quilicura, primeras en la tabla en la Liga Nacional Femenina, y finalizó así
la fecha 13 del torneo nacional del básquetbol femenino. La Universidad de Concepción le ganó a Boston College, mantiene el invicto la UDEC. Bueno el trabajo que está haciendo el conjunto dirigido por Santiago Gómez. El único invicto por ahora del torneo de la Liga Nacional de Básquetbol. Vamos a comentarle un tema que ha sido lo que al menos ha marcado la agenda noticiosa en materia política en los últimos días y que tiene relación con el proyecto de reconstrucción generalizado que busca ingresar el Ejecutivo al Parlamento. Se debe legislar la idea, se debe ingresar primero y se debe procesar la idea de legislar. La idea de legislar es si es que básicamente se puede o no discutir en el Parlamento, básicamente, a modo muy simple. Y ahí hay varios temas que deben comenzar a generar consenso. De partida, vamos a retroceder un poco en el tiempo, vamos a ir a un par de semanas atrás. Se había anunciado que por materia económica, de los 18 a los 30 años, iba a ser el tema de la gratuidad, básicamente 12 años después de salir de la enseñanza media. Eso era el concepto que se estaba utilizando. Eso ya no va. Finalmente desistieron de aquello en el gobierno de José Antonio Kast. Se va a poder mantener la gratuidad. Con respecto a la gratuidad, lo que sí también se busca es que nuevas instituciones no puedan, al menos por un periodo de tiempo, adscribirse a la gratuidad. Eso sí va, por si acaso. Lo del periodo de edad, de los 12 años una vez salido egresado de la enseñanza media, eso ya no va. Lo que sí va es el periodo de tiempo para que las instituciones puedan adscribirse a la gratuidad. Eso sí va. Ahora, dentro de todo el proceso ha estado también el tema de la reducción al impuesto corporativo, que ha generado debate a nivel transversal en torno a lo que significa bajar el impuesto a las empresas, a quienes beneficia y si esto da o no el pie para que se genere el efecto cascada. ¿Qué es el efecto cascada? Que finalmente se genera un mayor caudal, ¿cierto? Hay más dinero para las empresas y empieza eso a repercutir en otros escenarios, ¿ya? Ahora, ¿eso se da? Según lo que se ha visto en Estados Unidos, que fue una medida que inició Donald Trump, por ahora todavía no hay inversión por parte de los empresarios dentro de la economía que genere un impacto positivo, según lo que he estado leyendo. Así que vamos a ver qué sucede con eso. Ahora, eso está en debate. Hay que mencionarlo. Eso está en debate. ¿Por qué está en debate? Porque tiene que ingresarse el proceso, tiene que ingresarse la idea de legislar y recordar que necesita los votos. Si juntamos toda la derecha, aún así, si todos en la derecha están alineados, aún así hay negociaciones que tienen que darse con, por ejemplo, PPD, con, por ejemplo, el PS, con la Democracia Cristiana. Estuvimos revisando declaraciones de Álvaro Ortiz hace unos días atrás en donde se mencionó que estaban dispuestos a conversar y dialogar con el gobierno, pero el diálogo también significa: estas son mis propuestas, estas son las tuyas, el punto medio. O cuáles acepto de lo que tú me propones y cuáles aceptas tú de lo que yo propongo y armamos un proyecto en común. ¿Se irá a dar eso? Depende de cada partido político. No solo de lo que sea la instancia como tal, sino que de qué es lo que quiera cada parlamentario, parlamentaria, la disciplina política. Nosotros hemos visto también que en ocasiones los parlamentarios no siguen la línea del partido, sino que también votan en cuanto a ideologías o ideales o convicciones personales. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ahí está también el poder del PDG. Está un debate tremendo, bien macro, en torno a lo que va a ocurrir ya dentro del Parlamento. Y dentro de aquello está el tema de las contribuciones.
se ha mencionado, y hay que destacarlo también para que usted lo sepa, ya hay un 76% aproximadamente de adultos mayores que ya reciben un beneficio con respecto a las contribuciones. Es para el resto que es el tema de las contribuciones. Hablamos del 24%, aproximadamente 400.000 personas. Ahora, de esas 400.000 personas, existe un margen no menor, que son personas que son consideradas como de altos ingresos. Y esos porcentajes de altos, y esas personas de altos ingresos, según lo que se ha comunicado también por los ministros, pueden escoger qué vivienda utilizan como principal, y esa es la que no le llegaría a... esa es la que se evitaría el pago de contribuciones. Recordar que las contribuciones se dividen en 4 pagos, que dependen de varios factores también, son 4 pagos anuales, y también considerar el tema de lo que ocurre con los fondos comunes municipales, porque las contribuciones son directamente un aporte para los fondos comunes municipales. ¿Qué son los fondos ¿Qué es el fondo común municipal? Es un fondo que va en ayuda, y de hecho es un fondo que viene desde hace muchos años atrás, que busca también generar recursos para que puedan tener disponible los diversos municipios del país, en particular aquellos que tienen menos ingresos. Y ese tema de las contribuciones en particular es lo que ocurre con aquellos que tienen más ingresos y que pagan más contribuciones. Es justamente más que más ingresos, es más el territorio, la zona en donde está ubicada la casa, por ende, y la infraestructura, y la cantidad de metros cuadrados, y la tasación, el avalúo fiscal. Todo eso toma en consideración más que el ingreso como tal de una persona, pero es ahí donde está el inconveniente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque esto es para personas mayores de 65 años. ¿Qué es lo que sucede? La discusión está en que esto sea segregado, que se le pongan límites. Es decir, para personas que tengan, por ejemplo, entre estos y estos recursos, que reciban esto y esto de pensión, etcétera. Que tenga un margen, que no sea libertad de escoger para cualquiera que sea mayor de 65 años. Y ahí está el diálogo de lo que se está centrando en aquello. Lo mismo con el impuesto corporativo. Hay algunos que no lo quieren, como el Partido Comunista Frente Amplio, que van a ser oposición según lo que se espera. Hay otros que, como el Partido Libertario, quieren que sean aún más porcentaje que el 5%. Hay diferentes visiones, incluso dentro de las mismas coaliciones. Recordar que había una coalición entre libertarios, Partido Social Cristiano y también el Partido Republicano a la hora de las elecciones. Vamos a ver cómo reacciona Chile Vamos también a aquello, si se cuadra o no con el gobierno. Bueno, y también lo que se busca impulsar en materia de reconstrucción. Otro detalle también, aprovechando que estamos hablando del proyecto como tal, que se llama proyecto de reconstrucción, pero cuando nosotros acá en la región del Biobío hablamos de reconstrucción, nos referimos en particular a lo que sucedió en los territorios siniestrados. Se inició el proceso de demolición ya, se viene en harto trabajo en aquellas zonas, se necesita esos 400.000 millones que hablaba el ministro Poduje, ¿se van a dar? ¿Cómo se van a dar? Hay que ver también si es que el gobierno le da urgencia a este proyecto, porque si le da urgencia van a tener que legislar muy rápido, y eso significa que van a quedar cosas ahí sin poder ser debatidas. El gobierno tiene la oportunidad de otorgarle la característica de urgencia. Entonces ahí está el detalle. ¿Cómo se va a dialogar? ¿Cuánto se va a demorar? Porque el gobierno se puso plazos, quiere que salga en un corto plazo. Hablamos que finales de primer semestre, inicio del segundo semestre, quieren que este proyecto esté ya despachado como ley. ¿Se logrará? Esa es la pregunta. ¿Lograrán los votos necesarios? ¿Logrará convencer a ese sector? Ah, y otro detalle, antes de que se me vaya, lo estuve escuchando ahí en la radio en la mañana. El tema de las comisiones. Porque ¿a dónde van a enviar este proyecto para que se converse? Porque el presidente es el que, el presidente de la Cámara es el que decide hacia dónde va, hacia qué comisión va
Cámara de Diputados, hablamos en detalle, decide hacia dónde va cada proyecto y el gobierno lo que quiere es enviarlo a Hacienda, que en Hacienda tienen la mayor posibilidad de que avance más rápido. Hay harto que viene en este tema, está muy entretenido, la verdad, es algo importante. Estuve escuchando ahí, obviamente, dando los créditos correspondientes, Radio Futuro en la mañana, donde estaban haciendo el análisis junto a un académico de la UDP, así que ahí también aprovechando de mencionar la fuente de donde obtenemos los datos, bien entretenido lo que está ocurriendo también en materia política, para poder ir dándole seguimiento a lo que sucede en torno al tema político. Bueno, parte de lo que ocurre con relación a este proyecto de reforma, se iría a aprobar la idea de legislar, eso es algo concreto, eso es algo que se daría. ¿Cómo se va a transformar el proyecto en base a los diálogos que busca el gobierno y que busque también ahí cada uno de los partidos políticos? Ahí está la duda. Lo cierto es que mientras todo esto ocurre, nosotros estamos teniendo un impacto tremendo en materia económica. Si es que esto de del 5% corporativo se transforma en algo efectivo o no, ¿sabe cuándo impactaría? En años más. Eso quiere decir que nosotros todavía estaríamos con la situación actual, a no ser que se vuelva a iniciar el proceso del MEPCO, que vuelva a estar vigente, que ahí inmediatamente bajaría los costos de las bencinas y los productos podrían bajar porque depende de otros factores también. Bueno, parte de lo que ocurre en materia económica, queremos pasar a revisar justamente una nota que preparamos en torno a aquello, a lo que sucede con el impacto en los bolsillos de cada una de las familias de nuestro país. A 13 semanas del alza histórica en el precio de los combustibles, este jueves 16 de abril volvieron a subir los valores, esta vez en un promedio de 21 pesos para bencinas y 36 pesos para diésel y gas licuado de petróleo. ¿Qué le parece la nueva alza de las bencinas? Que vamos a hablar de la bencina, compadre, hay que aguantar nomás, pues. O sea, ¿qué más le vamos a hacerle? Y como es la cosa aquí en Chile, hay que aguantar nomás y darle para adelante nomás. Horrible. Sinceramente yo trabajo en vehículos, así que me llegó feo. Pésimo. Mal. Para mí que soy Uber, se harta la diferencia. Hay que trabajar hasta más tarde ahora nomás. Un hecho que ocurrió el día después de la cadena nacional realizada por el presidente José Antonio Kast, que contempla una serie de medidas en materia económica. Estimados compatriotas, muy buenas noches. En esta, mi primera cadena nacional como presidente de la República, les voy a hablar del Chile que queremos construir. Por una parte se piensa de que la reducción en la carga tributaria aumenta la inversión, aumenta la actividad económica, aumenta el empleo y ese aumento en la actividad económica genera mayor ingreso fiscal. Pero obviamente eso hay que cuantificarlo empíricamente para saber si efectivamente es posible. Sin embargo, habiendo dicho eso, me parece que los incentivos para la inversión son muy importantes para reactivar el crecimiento y al reactivar el crecimiento se reactiva el empleo y al mismo tiempo se reactiva la recaudación fiscal. Pero es importante medirlo. Eso es lo primero. Y obviamente eso tiene un impacto directo en la clase media, en los ingresos, porque al crear empleo, el ingreso que proviene del trabajo viene a complementar y viene a impulsar, obviamente, el bienestar de las personas. Propuestas que provienen desde el Ejecutivo, pero que deberán ser discutidas en el Parlamento. Creo que me parece que es prácticamente imposible que se apruebe el paquete completo. Yo creo que esto va a llevar a una discusión muy extendida con respecto a los beneficios y con respecto a las reformas puntuales que esto signifique. Yo creo que la aprobación de aumentar el presupuesto, por ejemplo, para la reconstrucción de Ñuble y Biobío, producto de los incendios de 400 millones adicionales, yo creo que eso va a ser aprobado. Pero yo creo que, y probablemente la eliminación del IVA y tal vez el tema de las contribuciones, pero yo creo que lo más candente, lo más complejo va a ser la reducción del impuesto. Se trata de 40 iniciativas que ingresarán al Parlamento como un proyecto de ley cuya orientación principal a tratar son materias tributarias. Por lo tanto, cuando uno escucha las medidas, son medidas que se podrían considerar más vinculadas a un grupo específico. Algunos especialistas, algunos analistas han señalado que apuntan principalmente a un sector
que tenían un discurso muy dirigido hacia los sectores más económicamente importantes, como las empresas o los grandes inversores. De hecho, si uno también revisa las declaraciones desde esos sectores, hay una percepción positiva del mensaje presidencial, del discurso, la cadena presidencial. Sin embargo, probablemente nos vamos a encontrar con que no todas las medidas van a ser bien recibidas por parte de la ciudadanía. Proyecciones en torno a lo que se vendrá en materia de discusión legislativa y a la vez en las repercusiones que se han ido manifestando producto de las decisiones tomadas en el marco de la crisis internacional en torno al combustible. Vamos con dos novedades cuando ya con esa nota cerramos el tema de lo que va a ocurrir próximamente también en el Parlamento. Nos vamos a Diario Concepción en su plataforma de Instagram, publicación en conjunta con TVU. ¿Qué te parece? La Delegación Presidencial Regional del Biobío informó el nombramiento de Daniel Escobar Palma como nuevo Seremi de Minería, con lo que se completa el gabinete regional en el territorio. Según detalló la DPR Biobío, la nueva autoridad es abogado titulado de la Universidad de Concepción con un magíster en Derecho Penal de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Además, también posee diplomados en Derecho Urbanístico y en Derecho del Medio Ambiente, ambos cursados en la Universidad de los Andes. Se cierra entonces ya más de un mes de la llegada de José Antonio Kast a la presidencia. Bueno, parte de las contradicciones que hemos escuchado, de hecho cuando él, antes de asumir, cuando era candidato, dentro incluso del proceso legal de candidatura, había mencionado que si es que nosotros llegamos a asumir, cito, vamos a comenzar a trabajar antes. Se creó la oficina del presidente electo para llegar con nombramientos en el día en que asumamos, a un mes, más de un mes de que ocurriera eso. Recién culmina el gabinete acá en la región del Biobío y todavía no se llenan todas las vacantes en el país. Son alrededor de 300 seremis aproximadamente que hay que nombrar, 300 personas. Lo que mencionaban eran que faltaban cerca de 20 nombramientos que habían tenido problemas. Bueno, eso se está ya aclarando a nivel del panorama regional, gabinete completo, y faltan algunas regiones del país. Nos vamos a otra novedad, ojo con esto. Hace solo minutos, noticia de último momento, un terremoto de magnitud 7.5 se registró la madrugada de este lunes en la costa oriental del centro y noreste de Japón. El movimiento telúrico se originó a unos 10 kilómetros de profundidad, muy cerca de la superficie, lo que llevó a las autoridades locales a emitir una alerta de tsunami. En concreto se establecieron alertas para las zonas costeras desde Hokkaido hasta la prefectura de Fukushima, donde se estiman olas que podrían alcanzar hasta 3 metros. En Chile, el CHOA informó que el sismo ocurrido en Japón no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país, pero se mantiene la atención por lo que podría generar eventualmente este tren de olas que nosotros denominamos, con el que se manifiestan estos eventos sísmicos. Situación entonces que ocurrió hace muy pocos minutos. Hace una hora ya está nuestra publicación en las plataformas digitales. Le invitamos a que ustedes puedan estar atentos también, atentas a las redes sociales en caso de cualquier eventualidad. Le voy a hacer una consulta aprovechando de esto. Me acordé, ¿tiene su mochila de emergencia o no? Eso es bueno, empezar ya a generar esa instancia de diálogo, de conversación con la familia, donde nos reunimos, en caso de que se corte la conexión, dónde nos juntamos, qué es lo que hacemos, cómo evacuamos. ¿Sabe hacia dónde tiene que evacuar? Otra pregunta clave, ¿sabe hacia dónde tiene que evacuar? ¿Sabe si usted vive? Por ejemplo, yo vivo en un área inundable. Entonces tengo que escapar hacia la ruta 160, hacia el cerro, en caso de cualquier eventualidad. Pero ¿sabe usted eso, por ejemplo, que usted vive en una zona de posible inundación por tsunami? Es necesario que lo comprendamos y que sepamos en qué lugar estamos para poder también tomar la vía más rápida en la evacuación. Nunca está de más, nunca está de más estos consejos de precaución.
Vamos a continuar revisando también parte de lo que está ocurriendo y que ocurrió también el pasado fin de semana. Lo habíamos mencionado, hay harto movimiento en torno al deporte. Y queremos ir a revisar el partido de Deportes Concepción ante La Serena. 6 goles. No, un partidazo el que se vivió entre los lilas en el estadio Alcaldesa Asterroa Rebolledo y los granates, los papayeros. Hoy el otro día sancionaron a La Serena, dato freak, porque el árbitro Matías Asadi, hermano de Lucas Asadi, en el informe arbitral dio a conocer que la mascota, el caballero de La Serena, había ingresado a la cancha sin autorización. También hay un poquito de folclore del fútbol también. Cuando vemos ahora las oportunidades, todo inicia al minuto 11. Ignacio Mesías, qué bueno Ignacio Mesías, que lo extrañaban. Yo creo los lilas necesitaban ahí que llegara un jugador identificado con el club. Me atrevería a decir que Ignacio Mesías está identificado con el club. Minuto 11, el primer gol de Deportes Concepción. Ahí viene la jugada preparada. Intentaba Deportes Concepción, Larribey, que ha estado con una sequía goleadora. Le ha costado la adaptación a la primera división a Joaquín Larribey. El palo que le negaba ahí la oportunidad el delantero lila. Y vendría esto. Bueno el giro, cómo aguanta la marca. Excelente definición de Ignacio Mesías. Lo celebraba el hincha lila, pero la alegría no les duraría mucho, lamentablemente. ¿Y de qué forma? Porque vino una seguidilla de jugadas. Ahí vemos el lateral. Aguanta bien la marca Ignacio Mesías. Gira y define de espalda al arco. Difícil definición y ajustadísima, ¿no? Bien, buen disparo de Ignacio Mesías para darle el 1-0 momentáneo al elenco lila. Pero como se lo había mencionado, la alegría no duraría mucho. Yo ese tipo de penales, la verdad es que sí, está claro, le pegan el rostro, es penal, pero es un golpe que es fortuito, porque por ejemplo, si hubiesen saltado los dos a la par, el golpe va al pecho, el brazo va al pecho y gana la posesión bien. Ahora lo que marca la diferencia es que el brinco de Rodríguez es más alto que el del jugador de La Serena y por eso golpean el rostro. Entonces es fortuito, es penal, estamos claros que es penal, pero es jugada de fútbol también. Y Jason Vargas capitalizaría el penal. Y el 1-1 parcial. La Serena, que también, ojo, está complicado en el fondo de la tabla. Era un partido denominado bisagra de 6 puntos, como se le conoce ahí en el folclore del fútbol, para Deportes Concepción. La cara de Rodríguez ahí. Estaba arriba en el marcador los lilas, con lo que le ha costado a Deportes Concepción anotar en este torneo. Y de ahí en más se pondría aún más cuesta arriba. Cuando vemos la acción de córner, el balón que queda en el área, no se logra despejar. Y vendría esta situación también. Se queda en el piso el jugador de La Serena. Hay un golpe. Lo van a revisar al VAR.
Dígalo usted, a ver, en su casa. Coméntelo conmigo. ¿Hay un pisotón? Sí, hay un pisotón. ¿Hay un pisotón? Hay un pisotón. De hecho, esta me parece más penal que la anterior. Considerando que la otra también es penal, pero... Se escapaba y tenía oportunidad. No, y si hay un pisotón ahí. 2 penales, igual, 2 penales. Fausto Grillo, el infractor. El Nico Araya, que por esas cosas de la vida ha iniciado los torneos en la banca y termina atajando igual, Araya. Eso es algo que llama la atención. Lo ha hecho bien. Contra Colo-Colo tuvo un tapadón abajo, Araya. No, bien, en la cara, en el rostro también. A mí me gusta Araya como arquero. Qué bueno que tenga proyección y que aproveche a Dutra para aprender también el joven jugador de Deportes Concepción. Jason Vargas con el 2-1 para La Serena. Otro córner más. Vuelve el balón al área. Al segundo palo queda en el centro, no la logran despejar. La defensa de Deportes Concepción. Esas distracciones hay que empezar a trabajarlas. Atacar el balón como sea. A mí me enseñaron una máxima cuando yo jugaba fútbol. Me enseñaron una máxima. Atacar el balón. Atacar el balón cuando queda boteando ahí. Atacar el balón. Ahí, hay que atacarlo. Y el 3-1 parcial, esto ocurría en el primer tiempo, ¿no? Tremendo, se veía una noche oscura para Deportes Concepción. Y vamos a dejar hasta ahí el análisis del partido. Quedamos con lo que ocurrió en el segundo tiempo, porque tenemos que ya... iniciar lo que está ocurriendo en el Auditorio Universidad de Concepción con este hito inaugural del año académico. Los dejamos ahí con la charla, con lo que ha sido también ya esta invitación que se ha hecho de forma abierta para que pueda participar y por supuesto vivirlo a través de las pantallas de los medios web. Muy buenos días. La Universidad de Concepción les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración de este año académico 2026. Queremos saludar especialmente al rector de la Universidad de Concepción, el doctor Carlos Saavedra Rubilar. Rector, buenos días. También saludamos a la rectora electa, doctora Jacqueline Sepúlveda Carreño. Rectora electa, muy buenos días. Por supuesto, a cada uno de ustedes, vicerrectoras que están hoy día presentes, también el estimado vicerrector, también muy buenos días. A quienes hoy día van a exponer, destacados expositores, muy buenos días. Al doctor Osvaldo Ulloa Quijada y el doctor Rodrigo Herrera Camus. Por supuesto, nuestras autoridades universitarias, queremos saludar a las decanas, a los decanos, a estudiantes hoy día presentes y por supuesto a toda la comunidad que hoy nos acompaña en esta significativa instancia. Para dar inicio a esta ceremonia vamos a escuchar el himno de la Universidad de Concepción. Los invito a ponerse de pie.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, la actividad que hoy nos convoca tiene como eje central la conferencia Explorando Nuevos Horizontes, desde el océano profundo al universo profundo. Es un espacio que refleja sin duda el compromiso de nuestra universidad con la generación de conocimiento de frontera y el desarrollo sustentable. Queremos invitar a continuación al rector de la Universidad de Concepción, doctor Carlos Saavedra Rubilar, a entregarnos su saludo inicial. Muchas gracias, María José. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Un saludo muy fraternal y afectuoso a todas las autoridades universitarias, las actualmente vigentes y las electas. Y en esta ocasión los exploradores del siglo XXI, los exploradores de diversas dimensiones. La verdad es que asociado a lo que fue la Escuela de Verano y esta idea del concepto de nuevos horizontes, y pensando que efectivamente los nuevos horizontes se construyen desde todos los ambientes de creación de conocimiento. Por supuesto que desde nuestra universidad en esta ocasión elegimos a dos protagonistas, dos personas que contribuyen fundamentalmente a la expansión de esos horizontes. Pero déjenme poner en contexto esto, porque en realidad cuando uno lee el libro acerca de la invención de la naturaleza de Andrea Wulf y la revisión de lo que fue el trabajo de Alexander von Humboldt, abriendo nuevos horizontes, nuevos espacios, y cuando él nos alerta tempranamente en esa lectura, cuando ella recuerda las primeras alertas acerca de cambio climático global a principios de 1800. O sea, cuando en esa perspectiva ya se estaban observando los primeros efectos de la revolución industrial y los impactos que tenía en algunas zonas del planeta. Pero también Andrea Wulf nos recuerda el impacto que tuvo las exploraciones de von Humboldt, por ejemplo, en la descripción de los mapas ultra precisos de la Gran Colombia, y cómo impactó, ¿no es cierto?, en las dos exploraciones de Bolívar para generar la independencia. Es decir, cómo se produce esta interrelación profunda en la generación de conocimiento en los diferentes ámbitos del quehacer humano. Y en esa mirada uno recuerda acá en nuestro país en forma mucho más reciente esta conceptualización de Chile Laboratorios Naturales, que está recopilado en un libro de Aguilera, ¿se me fue el nombre? José Miguel Aguilera, que recopila el trabajo que se desarrollaba por esos años en CONICET, particularmente en el Consejo Superior de Ciencias de Fondesit, donde se plantea la idea del refuerzo de la mirada de Chile como laboratorios naturales, como espacios únicos de exploración, por la calidad de los cielos, la calidad o las propiedades, características fundamentales en términos de las condiciones excepcionales de altura, de falta de oxígeno en el norte, en la Antártica, para estudiar lo que denominamos extremófilos o seres extremos, ¿no es cierto?, que viven en ambientes especialmente desafiantes, el océano que ocupa la mayor parte del territorio nacional. Siempre nos recuerdan que somos más mar que tierra, los desafíos que tiene el océano profundo, las zonas anóxicas o de poco oxígeno en el mar, cómo se producen las circulaciones y los desafíos y los avances que paralelamente estaba teniendo nuestro país en el ámbito de la astronomía. Recuerdo el CBI por allá, por el Cosmic Background Imager, para el cual fue fundamental la Universidad de Concepción,
Caltech instalado en Chagnator, año 99, 2008, por ahí aproximadamente, donde se abre esta mirada del universo profundo, el universo primigenio, lo más temprano, 300.000 años, después me corrige, no mucho, ahí Rodrigo, pero el universo temprano, por ahí por 300.000 años, y pensar que fueron los ingenieros chilenos de la Facultad de Ingeniería los que operaron el CBI durante todo el tiempo que estuvo allí. Reconocido por su investigador principal, que es Anthony Redhead de Caltech, que sin los investigadores chilenos, sin la colaboración de los profesores y los estudiantes de ingeniería, no habríamos podido tener ese desarrollo en ese momento. Y esto sigue, en la parte, ¿no es cierto?, se instala ALMA posteriormente, ve su primera luz, aunque no es visible, pero ve su primera luz astronómica por allá por el 2011, empieza operaciones el 2013 y ha seguido entregándonos sorpresas desde esa fecha hasta hoy día. Y más recientemente James Webb, el telescopio que está en el espacio, en L2, instalado allá arriba, observando, ¿no es cierto?, el universo también, el universo temprano, pero en longitudes de onda diferentes que se complementan con ALMA y por lo mismo uno puede hacer imágenes complementarias del universo a partir de la unión de estas dos imágenes y entender fenómenos y procesos que no necesariamente entiende solo con uno. Bueno, y ese proceso allí liderado por un equipo de investigadores nacionales, donde está Rodrigo de nuestra universidad, y que es un orgullo tenerlo acá con nosotros dirigiendo desde ese proyecto, que es un proyecto Milenio, y que lo quiero conectar con Milenio, abriendo oportunidades de desarrollo científico fundamental, preguntas fundamentales que requieren de este tipo de instrumentos para el desarrollo de investigación de frontera, investigación que crea nuevo conocimiento, nuevos desafíos, nuevas preguntas, pero que al mismo tiempo presenta desafíos tecnológicos relevantes. Y a pesar de que los dos son instrumentos, ALMA y James Webb son instrumentos excepcionales que están a disposición de nuestros equipos de investigación a partir de la postulación a proyectos, ninguno por sí solo da la respuesta, ¿no es cierto? Y allí entonces, a partir de la capacidad de fusionar imágenes, de resultados de ciencia e imágenes, es posible comenzar a hacer estos análisis y estas interpretaciones. Y en paralelo, las exploraciones del océano profundo allí con los desafíos del Instituto Milenio de Oceanografía, desde el año 2018, llevando adelante los diferentes aspectos de investigación. Por supuesto que la historia comienza mucho antes, pero yo la tengo que poner en un contexto abreviado, pero desarrollo de capacidades tecnológicas únicas para ir haciendo las exploraciones que nos llevan hasta los sistemas basados en Lander que actualmente disponibiliza el Instituto junto con el Centro de Instrumentación Oceanográfica para ir desarrollando estos estudios de océano profundo, entender los procesos que allí ocurren y más recientemente con las exploraciones, ¿no es cierto?, tripuladas al fondo del mar que terminan en esta exploración del año 2026 junto a la embarcación de la Academia China de Ciencias. Abriendo nuevas preguntas, ya no solo las preguntas oceanográficas, biológicas, bioquímicas, sino que también abriéndose a la exploración geológica y la relación entonces en la interacción allí en la placa de subducción junto a los fenómenos oceanográficos. Estas oportunidades de Chile como laboratorio natural en estos espacios únicos de exploración permite entonces que nuestros investigadores, y la mirada es así, son nuestros exploradores del siglo XXI, son exploradores que crean y abren horizontes a partir de las preguntas científicas fundamentales que se plantean, a partir de la capacidad de liderazgo de equipos humanos científicos de excelencia, pero también a partir de la incorporación de capacidades tecnológicas únicas.
ALMA, James Webb y la colección en particular de los observatorios que están en Chile, que reúnen al 70% de los observatorios más avanzados del mundo y que se complementa recién con Vera Rubin hace muy poco, o las oportunidades de fijarnos en este océano profundo con la incorporación del uso de estos sistemas tripulados que soportan 800 atmósferas, ¿no es cierto?, en el fondo marino y que presentan desafíos tecnológicos titánicos, son lo que nos van a contar nuestros exploradores. Y por eso la decisión de este año fue basarnos en las capacidades institucionales, en la Universidad de Concepción instalada a través de las personas que nos visibilizan al mundo, que nos permiten estar allí en estos espacios únicos de generación de conocimiento. Así es que más que es una inauguración de año académico, pero al mismo tiempo es un agradecimiento y reconocimiento a las personas que posicionan a la Universidad de Concepción en la frontera global del conocimiento. Así que muchas gracias a ustedes, a los equipos que lideran y a todo este compromiso por posicionar a la Universidad de Concepción en el lugar más alto de esta exploración, de esta búsqueda y construcción de nuevo conocimiento. Así que muchas gracias y felicitaciones por todos los logros que han tenido y por todos los que vienen. Gracias. Agradecemos las palabras del rector, don Carlos Saavedra Rubilar. Muy bien, vamos rápidamente a dar paso entonces a la primera exposición de esta jornada. Nos va a acompañar el doctor Osvaldo Ulloa Quijada, académico del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción. Ustedes saben, director del Instituto Milenio de Oceanografía. Él lideró la expedición Atacama-Hadal del año 2022, siendo el primer ser humano en descender a la fosa de Atacama junto al empresario y explorador estadounidense Víctor Vescovo. También colideró la expedición conjunta China-Chile, como mencionaba el rector Jay Cate, del año 2026, precisamente también en la fosa de Atacama, posicionando a nuestra universidad en la vanguardia de la exploración de los ecosistemas más extremos de nuestro planeta. Durante esta presentación vamos a conocer los principales hitos de las primeras expediciones tripuladas al océano más profundo del Pacífico Oriental. Invitamos al doctor Ulloa a entregar su exposición. Doctor. Buenos días, autoridades, colegas, estudiantes, amigos, familiares. Para un niño santiaguino que vivía la aventura a través de los libros de Julio Verne, los principales documentales, los primeros documentales del océano, como eran el mundo submarino de Jacques Cousteau, ¿cierto? Es difícil imaginar que me haya tocado vivir, ¿cierto?, la aventura extrema como es haber visitado por primera vez la fosa de Atacama. ¿Ya? Y de alguna manera ser parte de una historia que se está escribiendo de la oceanografía en Chile y en el mundo. Y para eso tengo que agradecer, obviamente, a la Universidad de Concepción, y que justamente en este espacio permite por primera vez desde que estoy, hace casi 30 años, es poder juntarnos con nuestros colegas astrónomos que también están explorando el universo. Y eso obviamente muestra la riqueza que tiene nuestra casa de estudio y que ojalá después en el conversatorio podamos reflexionar un poco algunas cosas, porque yo creo que además de celebrar los hitos, yo creo que es nuestra responsabilidad también reflexionar y ver cómo enfrentamos el futuro, ¿ya? Así que yo en los próximos minutos lo que quiero es brevemente contar un poquito, vamos a ver si la tecnología nos acompaña, ¿cierto? Primero, cuando hablamos, ¿cierto?, de océano profundo, ¿a qué nos referimos? El océano en promedio tiene cerca de 4 kilómetros, si sacamos el promedio de todo el océano. Y cuando hablamos del océano profundo es un océano bajo los 1000 metros. Algunos parten en 200, nosotros partimos de los 1000 metros para abajo. O sea, imagínense en un océano que tiene un promedio de, como les decía, casi 4 kilómetros. Uno de los problemas principales que tenemos en el océano del océano profundo es que es tremendamente desconocido. Ya
aparece prácticamente un cliché, pero tenemos mejor mapeada la Luna y Marte que nuestro propio océano. Y eso tiene que ver con problemas tecnológicos de cómo accedemos al océano profundo. Es un mundo, como decía, poco explorado, totalmente oscuro al estar, ¿cierto?, alejado de la superficie donde incide la luz solar. Ya bajo los 200 metros no hay luz y por lo tanto es un ambiente tremendamente oscuro, salvo por destellos que de repente entregan organismos que tienen bioluminiscencia, pero que es un fenómeno bastante particular. Es frío como un refrigerador en su casa, menos de 4 grados, y en el caso de las fosas es menos de 2 grados Celsius. O sea, ese es el ambiente donde se desarrollan la vida, por ejemplo, en el océano profundo, pero, como ya se mencionaba, ¿cierto?, el problema tecnológico, que no lo tienen, ¿cierto?, los exploradores espaciales, es las altísimas presiones. La presión hidrostática aumenta linealmente con la profundidad. Por lo tanto, a 8 kilómetros de profundidad tenemos 800 atmósferas. ¿Qué significa eso? Que es una presión que es 800 veces mayor que la que tenemos en superficie. Y por lo tanto, cualquier sonda que queramos bajar, cualquier instrumento que queramos bajar, cualquier sumergible que queramos bajar, tiene que ser capaz de soportar esas tremendas presiones. Y esta lo hace, obviamente, tecnológicamente desafiante, pero también caro. ¿Ya? Entonces, obviamente, tenemos que tener en cuenta que uno de los retrasos que ha tenido la exploración de océano profundo ha sido el tema tecnológico. Y no porque la física o los principios no estén, sino porque es caro. Por ejemplo, el presupuesto en ciencia espacial es al menos 10 veces más que el presupuesto que existe en estudios oceánicos, en los países desarrollados estoy hablando. Perdón. Ahí. Ahí sí, ya, estamos bien. En este mapa, este es un mapa global con la batimetría mundial, y lo que ustedes ven aquí es que en torno al océano Pacífico, todo el océano Pacífico, se encuentran los lugares más profundos del océano, lo que denominamos las fosas hadales. Hadales viene del rey Hades, ¿cierto? En la Odisea, el inframundo, donde solo podían regresar los semidioses, ¿cierto? Y era casi imposible volver. Esto que está aquí en torno a lo que se llama el anillo de fuego del Pacífico, están las mayores fosas del océano, que van entre 6.000 y 11.000 metros de profundidad. Yo les decía que el promedio son 4.000, pero estas son regiones tremendamente profundas. Si lo vemos en términos del rango de profundidad, las fosas son el 45%, por lo tanto ocupan, digamos, en un punto una porción significativa, pero solo el 1,2% de la superficie del lecho marino, y por las investigaciones recientes estamos viendo que incluso ese poco porcentaje que tiene aparentemente, está en estos momentos en discusión, un tremendo impacto, por ejemplo, en el ciclo global del carbono y el problema hoy día que tenemos con el secuestro del carbono por la crisis climática que tenemos por estar poniendo CO2 en la atmósfera. ¿Ya? Entonces, y justamente aquí aquí en el Pacífico Sur Oriental, en la costa occidental de Sudamérica, tenemos la fosa más extensa, no es la más profunda, es la más extensa, parte en Ecuador, llega hasta entre la región al inicio de la región de Aysén, que se conoce con Perú-Chile o la fosa de Atacama, y es justamente la región donde nosotros hemos estado trabajando. Ahora, ¿cómo se producen estas fosas? Esto se produce por un proceso tectónico donde una placa, en este caso la placa de Nazca, se hunde bajo la placa sudamericana, generando esta cavidad, esta trinchera, ¿ya? Y que da origen a la cordillera de los Andes, por ejemplo, a los volcanes, al hecho que tengamos un desierto
O sea, si no existiera la fosa de Atacama no habría astronomía en Chile, porque no tendríamos la cordillera, no tendríamos las condiciones climáticas para sostener los grandes observatorios. Entonces, de alguna manera nos tiene que agradecer, o al océano, ¿no? ¿Ya? Pero una de las cosas importantes para nuestro país en términos de la aplicación y de lo que el futuro, es que además esta zona es donde se generan los grandes terremotos y tsunamis, que obviamente impactan la vida de todos nosotros los chilenos, ¿ya? Y el problema hasta la fecha había sido que tenemos muy buenas observaciones en tierra para estudiar terremotos, pero no habíamos podido tener instrumentos donde se están generando estos grandes terremotos y estos tsunamis. Y eso es algo que está cambiando y que justamente nosotros desde la universidad, a través del Instituto Milenio de Oceanografía, estamos liderando, ¿ya? Entonces, bueno, pero volviendo un poco a la exploración, entonces el tema era cómo llegamos aquí a explorar las grandes profundidades del océano mundial. Al igual que los astrónomos tradicional en oceanografía, nosotros habíamos usado asesoramiento remoto, ¿ya? Y en el océano, la onda acústica son las que viajan con mayor distancia, y por lo tanto el mapeo que existe, como se hacen los mapas de alta resolución en el océano, es a través de sonares, ¿cierto?, que mandan señales acústicas que rebotan, medimos la distancia, el tiempo que demora la onda sonora en llegar, y con eso vamos mapeando. Y lo otro que también se mencionó, ¿cierto?, es con vehículos no tripulados, autónomos, y uno de los saltos más importantes que dimos en el 2018, como mencionó el rector, es que se hizo una innovación tecnológica que permitió a un país como nosotros, como Chile, poder tener un vehículo autónomo de relativamente bajo costo que pudiera bajar a las mayores profundidades, y fue la primera vez entonces que llegamos al fondo de la fosa de Atacama, financiado por el sistema chileno de investigación de ciencia y tecnología, democratizando la ciencia, llamamos ADAL, porque esto era algo que hacían los países desarrollados con otros instrumentos que eran bastante más caros que los que desarrollamos en Chile. Y con este instrumento pudimos mandar cámaras de video, pudimos colectar organismos, colectar agua, y fue un salto que nos abrió, ¿cierto?, esta gran puerta que era trabajar en el océano profundo. Y justamente gracias a este trabajo fue que nos empezaron a contactar para la otra etapa, que es la exploración tripulada. Entonces, en la primera expedición se hizo a bordo de un sumergible de este empresario y explorador estadounidense Víctor Vescovo. El año 2022 fuimos invitados. En ese tiempo hicimos 2 inmersiones. La primera inversión fui yo y en la segunda fue mi colega Rubén Escribano, también del Departamento de Oceanografía de esta universidad. Y fuimos entonces los primeros seres humanos en poder llegar abajo a la fosa de Atacama. Parte de nuestro territorio está dentro de las 200 millas marinas, por lo tanto la fosa de Atacama es parte de lo que es Chile, y por lo tanto de alguna manera nosotros estábamos contribuyendo a hacer soberanía, porque éramos nosotros, ya no éramos los Sherpas, ¿cierto?, que ayudábamos a otros a llegar a la cima, sino que estábamos siendo partícipes activos de esta exploración. Ahora, en esta exploración, el sumergible llevaba videos y podíamos ir viendo a través de las ventanillas, y obviamente lo primero que nos impresionó cuando llegamos abajo era la gran cantidad de vida que había. Nosotros pensábamos que esto iba a ser un desierto, y resulta que habían, por ejemplo, pepinos de mar, que nosotros llamamos holoturia, que reptan sobre los sedimentos comiendo la materia orgánica que llega desde la superficie, anémonas marinas, y una diversidad bastante más grande de la que se había visto en otras fosas. Víctor Vescovo fue uno de los primeros comentarios que hizo, fue que él no había visto tanta vida en nuestra, como la que existía en la fosa de Atacama. Pero en lo personal, una de las cosas que más me impresionó fue ver el paisaje allá arriba. Yo estaba esperando que todo iba a ser plano, arena, y resulta que de repente empezaron a aparecer paredes, rocas, pendientes. Entonces, todo un paisaje geológico bastante abrupto, que era la manifestación de los procesos geológicos que se están llevando abajo.
y que es un sistema bastante dinámico, con derrumbes, con avalanchas que se están produciendo abajo. Por lo tanto, es un sistema que es extremo no solamente en términos de la presión, sino de los procesos que están pasando allá abajo, y que obviamente no es algo que tenemos que estudiar. ¿Cuál era la limitación de esta expedición? En el sentido que fue una expedición exploratoria. El objetivo principal era llegar por primera vez, firmar, ¿ya? Y con vehículos de estos no tripulados autónomos que también llevábamos, logramos colectar organismos. O sea, la ciencia no se hizo con el sumergible, sino el sumergible fue lo que nos permitió explorar, ¿ya? Y llegar arriba y ver con nuestros propios ojos. Bueno, estamos en un sistema que es sin luz a mucha profundidad, y el paradigma, lo que nosotros veníamos estudiando, y de hecho pusimos trampa de sedimento, es que la vida del océano profundo depende de lo que está cayendo, del material que se produce en superficie, que se produce, ¿cierto?, como finalmente en fotosíntesis. Nosotros, ¿cierto?, si no existieran las plantas, nosotros no tendríamos que comer aquí. Pues todo depende finalmente de lo que se produce en superficie por fotosíntesis, ¿cierto?, donde el CO2 se combina con el agua y la energía la provee el sol y se forma materia orgánica. Esa materia orgánica nosotros estábamos convencidos que era lo que estaba alimentando el fondo marino, pero también sabíamos que existen otro tipo de sistemas que en ciencia hablamos de quimiosíntesis, donde la energía viene de compuestos químicos reducidos como el metano o el hidrógeno sulfurado, que son ricos en energía, y que hay organismos, particularmente bacterias, que lo ocupan como fuente de energía en vez del sol. Pero los organismos que se conocen, que son de la fauna, que, por ejemplo, aquí este dibujo, ¿cierto?, de un gusano, no tienen tracto digestivo, no tienen boca, no tienen ano, sino que dentro de sí tienen bacterias, que son las que ocupan esta energía, producen la materia orgánica, y es eso lo que hace que se alimenten los organismos, ¿ya? Entonces, no dependen de la luz, de lo que le está llegando de la superficie, ¿ya? Y eso es lo que llamamos quimiosíntesis. Bueno, esto es un trabajo que salió el año pasado en la portada de la revista Nature, donde los colegas de China, con el sumergible, que fue el que después, en el cual estuvimos nosotros, descubrieron una comunidad quimiosintética a las mayores profundidades. En la primera vez que se descubren una fosa, estas comunidades que no dependen de lo que está cayendo de la superficie, sino que depende de los fluidos que están emergiendo por procesos geológicos, ¿ya? Y fue el descubrimiento que tomó la portada de Nature. Además, la científica líder fue considerada el año pasado una de las 10 científicas, de las 10 investigadoras a nivel mundial que más impactaron la ciencia en todo el planeta. Ya fue realmente un descubrimiento tremendo, porque esto nos pone en otro paradigma. Nosotros creíamos que todo dependía de lo que pasaba en el Sol, y ahora nos está diciendo que hay procesos geológicos, y esto tiene que ver, quizás lo alcancemos a conversar aquí con Rodrigo, ¿cierto?, implicancias, por ejemplo, para la astrobiología. ¿Ya? ¿Y qué es lo que encontramos? Habían comunidades de gusanos, comunidades de almejas que ustedes ven, que están dependiendo de la energía que está saliendo de los procesos geológicos, ¿ya? Entonces, para avanzar rápido. Entonces, bueno, nos contactaron hace ya 3 años, los colegas de China vinieron, firmamos un convenio aquí con la Universidad de Concepción, empezamos a trabajar en los permisos que trabajar en Chile, digamos, estamos en estos momentos con, digamos, todo depende finalmente de la autorización de la autoridad, especialmente de la Armada, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Minería en este caso. Bueno, pero realizamos esta expedición, y yo les contaba que en la primera hicimos solo 2 inversiones. Este verano hicimos 36 inversiones, de las cuales 9 chilenos pudieron descender, ya no 2 como las anteriores, entre ellos la primera mujer que bajó en el mundo, que bajó a la fosa de Atacama, una chilena, una geofísica,
una postdoc del instituto y que está en la Católica en Santiago. Ya además de una geóloga del CERN Jomín, que también trabajamos con una entidad pública, el Servicio Público, el Servicio de Geología y Minería de Chile. Por lo tanto, bajamos, ahí estamos con la piloto y mi colega Mengran Du, que es la que yo les contaba que fue reconocida el año pasado como la científica, una de los científicos que más impactó la ciencia en el mundo. Bueno, y recorrimos desde Caldera hasta Pisagua, de nuevo, 36 inversiones, todos los días, ¿ya? Y, bueno, inversiones que duran en total del orden de 12 horas, de las cuales 10 estamos sumergidos. 2 horas y media bajando, 6 horas navegando y 2 horas y media subiendo. Bueno, obviamente volvimos a ver estos paisajes allá abajo. Llevamos bastantes cámaras en estos momentos. Nosotros llevamos siempre a alguien, un camarógrafo audiovisual, y por lo tanto estamos también trabajando en un futuro documental, ¿ya? Pero una de las diferencias más grandes, si no quizás la más grande, es que esta nave lleva 2 vasos robóticos, los que nos permitía tomar muestras, por ejemplo, aquí ahí tienen agua, sedimento, roca. Por lo tanto, el material que hemos logrado colectar es por primera vez, no lo tenemos, no lo habíamos tenido nunca. Y eso, indudablemente, para la ciencia que se viene es increíble. La mitad del material quedó en Chile, la mitad del material se fue a China, estamos en colaboración. El CERN Jomín está haciendo los mapas geológicos, nosotros estamos analizando las especies. O sea, hay un montón de historias que van a aparecer de esta expedición. Estamos pensando el postular y que el próximo año podamos hacer desde Caldera hasta Concepción para seguir explorando. Así que con esto quiero terminar, y solamente, ya que estamos en el inicio del año académico, dejar una pequeña mensaje para los jóvenes, ¿cierto? Ya que algunos ya nos estamos viendo, ya partiendo casi de la universidad, que hay que atreverse y ser audaz, ¿ya? Y como dicen, explorar y descubrir la belleza y los secretos que existen en las profundidades del océano nos enseña a amar y a entender mejor la naturaleza de la que somos parte, y ojalá enfrentar con mayor humildad y esperanza el futuro. Muchas gracias. Agradecemos esta presentación del doctor Osvaldo Ulloa. Muchas gracias. Bien, y vamos a continuar con la segunda exposición de esta actividad. Desde el océano profundo nos vamos al espacio profundo. Nos acompaña el doctor Rodrigo Herrera Camus, académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción, director del Núcleo Milenio de Galaxias, que investiga cómo se formaron las primeras galaxias utilizando los grandes telescopios ubicados en el norte de nuestro país y también en el espacio. Entre sus contribuciones destaca el programa Cristal, el primer programa a gran escala del Observatorio ALMA, liderado desde Chile, que ha permitido observar galaxias tal como eran hace más de 13.000 millones de años, aportando así, y cómo no, conocimiento sobre el origen del universo. Invitamos ahora al doctor Herrera Camus a hacer su presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor compartir este escenario con gigantes como Osvaldo y por la oportunidad de poder inaugurar el año académico. Y quiero hablar, por supuesto, del universo. Universo que, si no fuera por las estrellas y porque en un comienzo hubo un Big Bang, bueno, no habría oxígeno, no habría hidrógeno, no habría océano. Así que quizás la escenografía nos tiene que dar gracias a nosotros. Pero es súper interesante porque efectivamente cuando el universo partió, 14.000 millones de años atrás, el universo era muy simple: hidrógeno, helio, un poquito de litio. Y hemos ido avanzando y avanzando tanto que hoy en día pasamos de ese universo muy simple a tener galaxias, galaxias maduras, hermosas, que incluso podemos ver desde aquí, desde la Tierra. Acá está nuestra vecina Andrómeda, que se ve desde el hemisferio norte, pero espero que mucha gente en esta sala
haya podido crecer viendo las hermosas nubes de Magallanes, que solamente podemos ver desde aquí, desde el hemisferio sur. Y fue precisamente gracias a las nubes de Magallanes que yo me convertí en astrónomo, porque cuando era muy, muy pequeño, mi abuela, el Dicanray, estábamos viendo el cielo y le pregunté, ¿qué son esas nubes? Y me dijo, esas nubes no son estrellas, son galaxias. Y eso cambió mi vida, porque desde ese momento en adelante dije, wow, quiero entender cómo se formaron, cómo se crearon. Abrió una curiosidad gigantesca. Y todo por la observación del cielo sin telescopios, solamente con un poco de conocimiento. De repente esas interacciones hacen toda la diferencia, por lo tanto es muy importante que conozcamos nuestro cielo. Lo interesante es que las galaxias no solo, una más atrás, lucen de esa forma, también pueden ser muy, muy, muy entretenidas y diferentes. Algunas con formas, tratando, como estamos hablando del océano también, traté de combinar un poco, algunas parecen pingüinos, otras parecen medusas. Entonces, las galaxias no solo son estos discos como nuestra Vía Láctea, o como la galaxia Andrómeda, también pueden tener estas formas súper distintas. Y en el fondo eso nos hace preguntarnos cómo es que se formaron y cómo se explica esta diversidad, cómo parte de un universo tan sencillo con hidrógeno y helio y termina formando galaxias, pero al mismo tiempo galaxias que son tan diferentes entre sí. Y esa es precisamente la pregunta principal de investigación del núcleo milenio que hoy en día está en la UDEC, existe, aquí está la foto de nuestro lanzamiento con el hermoso mural Presencia América de fondo, que tiene por objetivo tratar de entender cómo se formaron las galaxias y cómo éstas evolucionaron para poder precisamente tener estas formas tan diversas y distintas que conocemos hoy. Entonces, si avanzamos un slide, vamos a poder ver de que para poder entender entonces cómo es que todas estas... esos son muchos slides. Para poder... ¿Lo avanzo yo mejor? Ya, yo lo avanzo. Total, si le chunto la pantalla. Me dijeron que era la pantalla. Ah, es para allá. O yo te aviso mejor, voy a dejar esto acá. Ya, entonces, una más. Tenemos que... para poder entender tenemos que mirar atrás en el tiempo, y para mirar atrás en el tiempo necesitamos tecnología, porque no podemos ver los primeros fotones sin tecnología. Tenía que mencionar a Galileo, porque todos vimos Artemis, ¿o no? Entonces piensen en Galileo, el año 1600 fue el primero que tomó un telescopio y apuntó a la Luna. Y pudo hacer estos hermosos mapas de la Luna, obviamente con un lado oscuro, un lado que no podemos ver, ¿verdad? Y es súper interesante porque ese lado que está detrás de todas estas imágenes que ustedes pueden ver aquí, es precisamente el que la misión Artemis pudo observar. Una más, por favor. Gracias. Que ustedes pueden ver acá. Entonces, súper bonito porque en 400 años somos capaces de poder obtener los primeros mapas a llegar a la Luna, orbitar la Luna y poder ver ese lado que Galileo nunca pudo ver, porque es el lado que nunca podemos ver desde la Tierra. También nos entrega estas imágenes hermosas de la Tierra, donde vemos los océanos, por supuesto, pero también ese halo azul. Y ese halo azul es la atmósfera que permite que exista la vida en la Tierra. Y es súper importante, pero para nosotros los astrónomos es un problema, porque cuando vienen estos fotones desde las primeras galaxias del universo, tienen que atravesar la atmósfera. Y cuando atraviesa la atmósfera, hay distorsión. Y eso nos dificulta la tarea a nosotros los astrónomos un montón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar un lugar que sea lo más seco posible, donde haya la menor humedad posible, y justo está en el norte de nuestro país, en el desierto de Atacama, gracias a, como aprendimos, las fosas. Bien, entonces por eso es que Atacama nos junta hoy día en Concepción para poder presentar a Chile como un laboratorio natural. Entonces es súper interesante porque no solo quieres un lugar seco, sino que entre más arriba puedas ir, menos atmósfera hay para que te moleste y para que transforme tus fotones y haga de que la tarea para los astrónomos más difícil. Entonces ahora estamos viendo un plano en el norte de Chile donde se han ido instalando los telescopios a medida que ha ido pasando el tiempo. Entonces primero partimos con la Silla, años 70, primer telescopio, 2.400 metros de altura, espejo más o menos pequeño, 3,6 metros. Después, años 90, 2000, ya nos cambiamos al Very Large, o sea, estamos hablando de telescopios muy grandes. 4 telescopios, cada uno con un espejo de 8 metros. Esto fue revolucionario, pero seguimos hablando 20 años atrás. Ahora, para el 2030, ya a una altura en el Cerro Armazones de 3.000 metros, está en construcción el telescopio extremadamente grande. Entonces pasamos de muy grande a extremadamente grande. Nos quedamos sin nombre para el próximo gran telescopio, no sé qué nombre le vamos a poner porque pasamos de muy grande a extremadamente grande. Y para referencia, ahí está el Coliseo, solo para que vean el tamaño, la magnitud
de este telescopio que se está construyendo, que se va a inaugurar alrededor del año 2030 y que va a ser una verdadera revolución en la astronomía. Después, a 5.000 metros de altura, ya seguimos y seguimos levantándonos, tenemos el telescopio ALMA, que nuestro rector mencionó al comienzo, 54 más 12, 66 antenas, y ahí estoy yo chiquitito para que vean una referencia de lo grande que son estas antenas, y ya a 5.000 metros estamos pudiendo al fin capturar esos fotones que vienen de las primeras galaxias. Pero no nos detenemos ahí, si ven hay otro cerrito, y hace 2 semanas tuve la oportunidad de ir ahora a 5.600 metros de altura, donde inauguramos el telescopio más alto que existe en la Tierra. Este se llama el Fred Young Submillimeter Telescope, que tiene un espejo de 6 metros y que realmente está empujando las fronteras del conocimiento, y todo esto está ocurriendo en Chile, en el norte de nuestro país, y nos transforma en la capital mundial de la astronomía. De hecho, en esta foto no es para que vean mi cara de felicidad, quizás por todo el oxígeno que me está llegando por el tanque, sino para que vean en la que sigue, ahí está ALMA, para que vean la diferencia que hace 600 metros. Miren lo chiquitito y pequeño que se ve ALMA, que ya está a 5.000. Entonces hay en el fondo una exploración que se está realizando desde nuestro país, que nosotros estamos protagonizando en gran parte también porque todos estos recursos de telescopio, el 10% es para la comunidad astronómica que trabaja en Chile, independiente si sean chilenos o no. Y eso ha permitido que la astronomía se desarrolle muy fuerte en este país. Ahora, todo esto obviamente implica tecnología. ¿Por qué? Porque el fotón que viene viajando y llega a nuestros telescopios en el norte, una vez que llegue lo tenemos que tratar con mucho cariño para que nos cuente toda la historia que nos quiere contar. Y esto requiere un gran desarrollo tecnológico, desde espejos y óptica hasta receptores. Las cámaras CCD, que hoy día están en todos los teléfonos de nosotros, fueron desarrollados para la astronomía. La cámara CCD más grande del mundo se encuentra en este minuto en el telescopio Vera Rubin en el norte. Y todo este desarrollo tecnológico es clave. En Chile, gran parte de este desarrollo que existe se ha desarrollado en Europa y en Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que nosotros no lo estemos haciendo desde acá. De hecho, con muchísimo orgullo puedo decir que el profesor Rodrigo Rips, en el Departamento de Astronomía de nuestra universidad, está liderando la instalación de un telescopio a 5.000 metros de altura. Y esta va a ser la primera vez que vamos a tener un telescopio operado por una universidad chilena, con instrumentos desarrollados en una universidad chilena. Entonces, esto es un paso ultra pionero, liderado por Rodrigo, por el cual agradecemos el apoyo que ha tenido la universidad y que requiere también por lo mismo del continuo apoyo para que sigamos liderando la astronomía desde el sur. Porque los astrónomos no necesitamos estar en el norte. Y me preguntaban, ¿pero cómo eres astrónomo desde Conce? Porque hoy en día los datos viajan de un lado a otro, eso no es problema. Desde Concepción perfectamente podemos liderar la astronomía en nuestro país. Y ahora, si queremos ir más arriba, déjenme contarles que tenemos la opción. De hecho, existía un observatorio que se llamaba Sofía, y es una idea súper loca. ¿Qué pasa si tomamos un Boeing, le hacemos un hoyo, le ponemos un telescopio y volamos más alto que los aviones normales, que vuelan como 11.000 metros, y vamos a 17.000 metros de altura? Y eso es lo que uno puede hacer. Uno se puede subir a estos aviones, y esta historia, aquí puedo contarles muchas historias, porque es una base secreta a Estados Unidos, me costó un montón tener el permiso para ir. Habría sido imposible, yo creo, con Trump como presidente. En ese tiempo era Obama, así que yo chileno no hubo problema. Aún así, me acuerdo, así, anécdota es como, aún así por ser extranjero me dieron este como badge que era rojo, lo que quiere decir que si aún que quería ir al baño tenía que ir con alguien al lado. Así, quería ir al baño y venía esta persona conmigo y de verdad estaba conmigo al lado, a ese nivel de top secret. Pero bueno, pude ir, pudimos volar, fue realmente hermoso. Y finalmente, la siguiente frontera es el espacio. Y en el siguiente slide vamos a ver precisamente de que la revolución que ha ocurrido últimamente es porque hemos sido capaces de lanzar este telescopio que se llama James Webb, que son 6 metros, de hecho al ser 6 metros no cabía dentro de un telescopio, así que tuvieron que enviarlo como un origami, doblado, y llegando al espacio se abrió, desplegó su espejo de 6 metros de oro, y hoy en día nos está entregando las primeras imágenes de las galaxias más antiguas que conocemos en el universo. Y aquí podemos ver cada punto que ustedes ven aquí en esta imagen es una galaxia, no es una estrella. Las estrellas de hecho parecen ser estas especies de asterisco. Cada una de estas galaxias tiene miles de millones de estrellas con miles de millones de planetas. Muchos de ellos deben tener océanos hermosos que tenemos que explorar, solo para que piensen en la magnitud de nuestro universo. Y lo más lindo de todo es que ya somos capaces de ver galaxias cuando el universo tenía menos del 1% de su edad, 100 millones de años. ¿Y qué vemos en esas galaxias? Empezamos a ver el comienzo de la vida, no como la conocemos
no como nosotros, pero los ladrillos que construyen la vida. En esa galaxia, acuérdense, cuando el universo comenzó era solo hidrógeno, helio y litio, pero en esa galaxia ya vemos oxígeno, neón, en algunas vemos incluso nitrógeno. Entonces los ladrillos con los cuales construimos la vida ya los estamos empezando a detectar cuando el universo era muy, muy, muy joven gracias al telescopio James Webb. Y desde la UDEC, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos liderando observaciones que nos permiten crear un censo. En el fondo este proyecto se llama Crystal, liderado por un equipo que está aquí en la UDEC, donde vamos y observamos las galaxias, observamos su gas, observamos sus estrellas, cuando el universo tenía tan solo el 10% de su edad, que para mí equivaldría que es como que vieran una foto mía cuando tenía 4 años. Esto es lo mismo, estamos viendo una foto del universo cuando era muy, muy joven. ¿Y qué nos permite ver esto? Podemos ver estrellas maduras, podemos ver dónde están las estrellas jóvenes, podemos ver dónde está el gas donde se forman las estrellas y podemos ver cómo estas galaxias rotan y se mueven. Cuando tú combinas toda esta información, comienzas a entender finalmente cómo se formaron estas primeras galaxias. Galaxias como nuestra galaxia, que en el fondo permiten que después se desarrolle la vida. Y para ir terminando, y para un mensaje en un mundo con tanta guerra y tanta dificultad, hace 2 años nos juntamos todos los científicos que estamos trabajando en este proyecto, entre los cuales, me encanta decirlo, hay científicos de Irán, hay científicos de Rusia, de Estados Unidos, de China. No hay fronteras, hay curiosidad y ganas de querer hacer avanzar el conocimiento del mundo independiente del país. Juntamos todas nuestras ideas, resumimos todo lo que hemos aprendido combinando ALMA y James Webb y escribimos este review que para muchos estudiantes está escrito en un lenguaje que ustedes pueden leer porque está escrito para astrónomos y para no astrónomos, que precisamente cuenta la historia de cómo se forman las primeras galaxias en el universo gracias a lo que aprendimos con el telescopio ALMA y el telescopio James Webb. Y para finalizar, me gustaría dar un mensaje que viene desde el norte y desde el sur. Desde el norte, y esto es para todos, jóvenes y más viejitos en esta sala, recordar las palabras y los versos de Gabriela Mistral, que fue alguien que nació con un cielo privilegiado sobre su cabeza y escribió: tanto fervor tiene el cielo, tanto ama, tanto regala, que a veces yo quiero más la noche que las mañanas. Si ustedes no han visto las nubes de Magallanes en un cielo estrellado, que sea la meta de este año poder verla y que resuenen estos versos de Gabriela cuando ustedes vean esas nubes y digan: wow, ¿ok? Esa es mi tarea para ustedes. Y para los jóvenes en la audiencia, si vieron uno más, porfa, cuando cantamos el himno, dice: la idea es antorcha que enciende las almas y es flecha que toca los astros. Y me quiero centrar en la palabra idea, porque en una época de inteligencia artificial, donde quizás todos tienen miedo de que de alguna forma podemos ser reemplazados por lo que viene, yo creo que esto es lo clave. Las ideas, la creatividad, la gana de ser explorador y querer expandir las fronteras del universo son tan inherentemente humanas que no creo que las podamos reemplazar. Y esas herramientas, esa creatividad, esa pasión y esas ganas por explorar son cosas en las cuales vamos a seguir siendo relevantes, vamos a seguir siendo necesarios y que necesito que las nuevas generaciones que puedo ver aquí en la audiencia exploten y aprovechen la universidad precisamente para poder desarrollarlas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias. Sí, asiento. Aprovechando que estás acá, el de al medio, porque esa es la mía. Bien, para finalizar esto vamos a conversar un poquito, una media horita. La idea es que para generar un diálogo, a ver cómo estas dos disciplinas se conversan. Me voy a cambiar de idea, ver qué hay en común. ¡Wow! Algo se mencionó, pero es impresionante. Hay muchas cositas que queremos dejar como importantes de conversar. Tal vez lo primero es destacar a nuestro país como tremenda oportunidad de exploración, laboratorio único se ha hablado, accesible, que permite también una conexión con otros investigadores. Quiero partir por ti, Osvaldo, porque tú mostraste, ¿no?, todo lo que pasa en el Atlántico. ¿Por qué nuestro país es más fácil, tiene más acceso? Cuéntanos. Bueno, gracias. Gracias, Rodrigo, por apasionante tu exposición. A ver, yo soy un poco crítico cuando se habla de
laboratorios naturales, no por el hecho en sí, sino que yo creo que nosotros tenemos que siempre hablar desde el lugar del que venimos y de lo que somos. Nosotros somos un país mediano, no somos una potencia mundial científica y con una población relativamente pequeña, y por lo tanto yo lo que sí rescato son las ventajas comparativas que tenemos como país. No podemos hacer de todo, ¿ya? Y tenemos que justamente aprovechar esas ventajas, entre las que está justamente el poder hacer astronomía, el poder hacer oceanografía. Tenemos, por ejemplo, los fiordos, tenemos el acceso más inmediato a la Antártica. O sea, tenemos varias cosas que son como bien propias del lugar donde nos encontramos en el mundo. Y eso es desde la mirada en la cual tenemos que tener. Entonces, yo expandiría un poco esto de laboratorios naturales en el sentido